La obra musical Hablar así no es hablar cuenta con la dirección de Milagros Fabián y Paz Garcés, quien además son las autoras de esta original obra. La música es creación de Mariam Rujana, la cual es interpretada por una orquesta en vivo y 8 jóvenes artistas conforman el talentoso elenco. Esta segunda temporada comenzó el sábado pasado a las 19:30 en el Teatro Border, allí en Godoy Cruz 1838, y se presentará todos los sábados del mes de febrero. Las entradas obviamente las pueden conseguir por Alternativa Teatral y es la propuesta que hoy venimos a compartirles a nuestros oyentes en Yo Quiero Verte. Paz Garcés es autora y directora de la obra musical Hablar así no es hablar y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Paz, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Juan. Súper bien, muy contenta de estar en esta entrevista. Gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que el sábado es un día de descanso, pero bueno, queríamos tener de primera mano y compartir con ustedes, que nos cuenten un poquito cómo surge la idea de armar y de construir esta maravillosa obra musical que han denominado Hablar así no es hablar. Bueno, la obra surge de... Yo a Miri la conocía de Proscenio, que es una escuela de comedia musical en la que hicimos la carrera de teatro musical, y yo la conocí, la empecé a observar y me di cuenta de que de alguna manera ella y yo podíamos hacer un muy buen equipo, porque yo tenía como varias cosas para ofrecer, pero todo lo que a mí me faltaba ella lo tenía, entonces dije, bueno, o sea, podría funcionar esto. Y un día le escribí y le dije que quería hablar sobre los vínculos. Necesitaba hacer una obra, quería hacer una obra musical, porque al venir del palo de la comedia musical, otra cosa que no sea musical al principio no te imaginas, y quería hablar sobre los vínculos. Y estábamos en plena pandemia y todos estábamos sufriendo mucho la distancia con los seres que más queríamos, y quería hablar sobre los vínculos y la distancia y cómo haces para mantener un vínculo en la distancia. Y también el hecho de cómo haces para sostener un vínculo en el tiempo cuando hay tantos cambios que uno hace a lo largo de la vida, sobre todo cuando llega a la adultez, y encima de todo, cómo hacer para mantenerlo con todos esos cambios y encima si estamos lejos. Y la verdad es que quería hablar de eso y empezamos a escribir y empezaron a salir los personajes y la trama y bueno, salió un poco de ahí. La fuente de inspiración fue la pandemia, pero después elegimos también hablar de cuando las personas se mudan a otros países y todos estamos lejos, y de la tecnología, que nos permite mantenernos conectados, pero ¿hasta qué punto? Hola Paz, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Pensaba en toda esta idea que vos nos contabas de cómo surge la obra y me interesaba preguntarte cómo fue la elección de los actores para llevar adelante estos personajes, que me imagino que del libro, desde la idea que ustedes crearon, al luego transportarlo al escenario y que los actores den vida a todo a eso que ustedes crearon, me imagino que también debe haber sido un proceso en el que ustedes estuvieron súper involucradas, ¿no? Sí, sí. Lo primero que hicimos fue cuidar mucho la creación de cada personaje. Le creamos una historia previa, le creamos una historia futura, desarrollamos con mucho detalle todo el transcurso durante la obra, sus características, de qué trabaja, qué le gusta hacer. Entonces, al tener tan completo el molde, digamos, era muchísimo más fácil como saber qué es lo que necesitabas. Y cuando mandamos la convocatoria a las audiciones, fue una sorpresa y una felicidad enorme recibir mucho material, muchísimo material de muchas personas muy, muy talentosas, y las empezamos a ver y veíamos que había un montón de gente que lo podía hacer súper bien, y eso estaba buenísimo, pero después empezó a aparecer gente que decís, ok, esta persona realmente es este personaje. Entonces tuvimos como el placer de poder elegir entre gente que lo re podía hacer y gente que realmente era lo que estábamos buscando. Y eso la verdad es que no tuvo precio, o sea, estuvo muy bueno tomar las audiciones.
Paz, ustedes ya vienen por esta segunda temporada que arrancó la semana pasada, han tenido una primera temporada también con mucho éxito. ¿Cómo es la devolución del público, ¿no? Después de la obra? ¿Te recordás alguna experiencia, alguna historia de algún espectador que se haya acercado y les haya transmitido algo respecto a lo que les ha dejado la obra a cada uno de ellos? Sí, la verdad, esa fue otra sorpresa que tuvimos. Nosotros la obra la habíamos orientado primero para jóvenes y después nos dimos cuenta que es para todo público, en serio, y, y eso nos dimos cuenta a partir de las devoluciones. O sea, mucha gente salía muy emocionada, como, no sé, había gente que salía llorando, gente que salía riéndose, y nos dijeron mucho que mucha gente se identificaba con eso. O sea, Hablar así no es hablar habla de la distancia, del amor, del desamor, de la amistad, y, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en un momento una persona un poco más grande que yo, digamos, como más o menos de 50, tipo de la edad de mis papás, me dijo que había pasado por todas las experiencias de los personajes y que cuanto más grande era la persona que iba a ver la obra, con más historias los personajes se podía identificar. Y la verdad es que eso estuvo muy bueno. Vos recién nos comentabas sobre esta necesidad de querer hablar sobre los vínculos y en eso se nota esta pasión tan grande por el arte, ¿no? Que vos debés sentir en esta necesidad de expresar a través del arte sobre un tema en particular, en este caso sobre los vínculos. ¿Recordás si vos siempre sentiste esta atracción, esta pasión por la actuación, por la dirección, por el arte, por escribir? ¿O cómo fue ese camino en el que vos fuiste descubriendo que te hacía feliz dedicarte a esto? Sí, me reacuerdo. Siempre hice cosas relacionadas al mundo artístico, digamos. Es súper amplio el mundo es, pero siempre hice cosas dedicadas a eso y siempre supe que me gustaba cantar, bailar y actuar. Y cuando me metí efectivamente en una carrera que era para eso, me di cuenta que era muchísimo más amplio de lo que yo pensaba. O sea, que había muchísimas más áreas por explorar, y de repente tuve distintas oportunidades para dirigir escenas, para dirigir números musicales, todo esto en un contexto de la facultad, y en un momento, en uno de los años, te piden que hagas una obra. O sea, un día vos llegas y te dicen, buen día, este año tenés que hacer una obra, suerte. Y los roles se dividen en serio, y a mí me tocó ser asistente de dirección, y ahí me di cuenta que de verdad me gustaba, o sea, crear cosas con otras personas, como decidir cómo se construye una escena, corregir cómo son los gestos, como que no es lo mismo un abrazo entre novios que un abrazo entre amigos, y me gusta mucho meterme en esos detalles y construir esa diferencia, y no sé, como que ahí me empecé a dar cuenta que también eso me gustaba mucho. Y el tema de la escritura fue, yo no sabía que me gustaba, pero quería escribir una obra, y a medida que la fui haciendo me di cuenta que también es hermoso poder escribirlo. Así que fue un poco así. Paz, pensaba un poquito en el teatro. ¿Qué nos podés contar del teatro donde se lleva adelante esta maravillosa obra? ¿Qué le podés contar a la gente del teatro? El Teatro Border, la verdad es que, o sea, primero lo tienen hermoso, o sea, está súper, súper bien cuidado, súper prolijo, súper lindo. El equipo del teatro, la verdad es que es gente como muy ordenada, muy respetuosa, como que siempre tiene la mejor. O sea, son súper ordenados y obviamente te exigen que vos seas ordenado, lo cual me parece perfecto, pero a la vez son súper serviciales. Si necesitas algo te lo dan, cualquier duda que vos tengas siempre podés estar en contacto, como que siempre se van a preocupar de que vos tengas todo lo que necesitas, y que todo salga bien, digamos. Y los técnicos, bueno, los técnicos la verdad es que son lo más. Hay uno de los técnicos que se llama Max Pastorelli, que él es nuestro diseñador de luces. O sea, aparte lo contratamos para eso, y la verdad es que tenerlo en el equipo es un placer. Primero porque se lució mucho con el tema de las luces, y dos porque al ser también staff del teatro, como que siempre como que nos guarda las espaldas, digamos, siempre está ahí para todo.
Sí, se percibe en todo lo que vos contás un hermoso equipo y pensaba en cómo en lo que vos nos vas contando se transmite esta felicidad por tu vocación en el arte, la felicidad de trabajar en equipo con personas que, como vos decías, con mucho compromiso llevan adelante esta hermosa tarea. Y siempre acá en el programa nosotros nos gusta darle lugar a poder hablar sobre la vocación y siempre decimos que cuando uno es feliz en lo que hace, en este caso en tu día a día en el arte, también uno tiene la posibilidad de hacer felices a los demás y transformar aunque sea un poquito la realidad que lo rodea para mejor. En este caso, a través de esta obra de teatro que como vos decías, surgió de esta necesidad de hablar de los vínculos, pero que seguramente todo aquel que la vaya a ver también va a haber algo en lo cual lo va a tocar en su vida y le va a servir como disparador para pensar. Por eso es que quería preguntarte en qué vos sentís que a través de tu vocación en el arte podés contribuir a transformar para mejor un poquito la realidad que te rodea y hacer del mundo un lugar más lindo, ¿no? A través del arte. Yo creo que primero es como que primero te tiene que pasar a vos. A mí me pasó que viví estas situaciones con los vínculos y me di cuenta que la comunicación, por ejemplo, es súper importante y a mí me empezó a pasar eso. Entonces dije, bueno, hablemos un poco de eso. O sea, todo el mundo te dice, che, si tenés un problema, hablalo, pero ¿cuántas personas realmente lo hacen? Porque como que hay que tener ganas de meterse en el barro para salvar los vínculos a veces. Y me pareció como súper importante poder hablar de eso, que a veces, no sé, para salvar un vínculo, para construir algo mejor, te tenés que meter en el barro, a tener conversaciones difíciles, y si bien no es agradable, te da un montón de cosas buenas, o sea, te hace mejorar el vínculo. Y nada, me parece que poder escribirlo, poder mostrar cosas que a mí me interesan mostrar, y convocar a gente que lo vea, de alguna manera siempre lográs tocar una fibra. Si lo haces bien, o sea, si le pones dedicación a la parte de la escritura, a la parte del armado, muy probablemente te salga algo lindo, y si vos lográs tocar una fibra, ya el otro se lleva algo. Y me parece que eso es muy clave a la hora de poder dejar un mensaje. Paz, ¿nos querés recordar y le querés recordar a los oyentes de qué manera se pueden hacer de las entradas y bueno, obviamente las fechas y los horarios para ver esta hermosa obra? Sí, la obra está todos los sábados de febrero a las 19:30 horas en el Teatro Border. Muy y las bien. entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral Y si o en boletería. Bien, ¿tiene alguna cuenta de Instagram la obra o vos que te puedan seguir los oyentes? Sí, la cuenta de Instagram de la obra es @hablarasí no es hablar. Muy Y ahí bien. van a poder también encontrar el link de las entradas y un montón de novedades y cosas. Bien. Y mi cuenta de Instagram es @pazgarces_. Ahí va, perfecto. Así quienes quieran pueden también buscar allí y encontrar también la manera de adquirir las entradas. Paz, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y bueno, y todos los éxitos para lo que resta de esta segunda temporada de Hablar Así No Es Hablar, que obviamente la sugerimos desde Yo Quiero Verte para todos nuestros oyentes. Buenísimo, muchísimas gracias y un gusto poder hablar con ustedes. Un fuerte abrazo. Pasaba Paz Garcés, autora y directora de la obra Hablar Así No Es Hablar. Ustedes pueden ir a verla los sábados de febrero, los sábados que restan de febrero, incluso este sábado, 19:30 horas en el Teatro Border. Esto es allí en la calle Godoy Cruz, 1838 en la ciudad de Buenos Aires, y pueden conseguir las entradas anticipadas por Alternativa Teatral.